Los 7 últimos pensamientos que cambiarán tu vida, reflexiones estoicas para nunca más olvidar. Era una noche oscura, el viento aullaba como si anunciara algo terrible, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. En una pequeña ciudad, un grupo de amigos se reunía en la casa de Jorge para compartir historias ancestrales. Pero esa noche, el ambiente estaba cargado de adrenalina, como si el aire mismo supiera que un secreto profundamente inquietante estaba a punto de ser revelado. De repente, Elena, la más sensible del grupo, rompió el silencio con un relato escalofriante sobre los 7 últimos pensamientos de un anciano que se encontraba al borde de la muerte. Dicen que esos pensamientos pueden cambiar tu vida, y también pueden traerte la muerte si no los entiendes. Su voz vibraba con miedo, atravesando la habitación como un rayo. Mientras ella hablaba, las luces parpadeaban, y el suelo parecía vibrar bajo sus pies, como si el mismo lugar estuviera escuchando con atención. Sabían que algunos, al tener esos pensamientos, vieron visiones aterradoras. Sí, visiones de sus propios seres queridos, en peligro. Las caras de sus amigos se tornaban pálidas, y el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. José, el bromista del grupo, trató de descomprimir la situación, pero su risa sonaba hueca, casi como un eco espeluznante. La atmósfera se tornó densa, y el eco de las palabras de Elena se coló en cada corazón, nublando sus mentes. La historia tomó un giro aún más sombrío cuando Elena describió un caso específico, un hombre que, al enfrentar su verdad, quedó atrapado en un instante eterno de dolor. Sus ojos, sus lágrimas, se dice que podía ver a todos sus enemigos reunidos justo antes de expirar. Un estremecimiento recorrió a todos, un temblor colectivo. La tensión crecía, como una cuerda estirada a punto de romperse. Cada uno se preguntaba qué pensarían en sus últimos instantes, si aquellos pensamientos estaban verdaderamente al alcance de sus manos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de nada el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, con las palabras de Elena aún resonando. El grupo se vio atrapado en un silencio opresivo, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Y si esos pensamientos resultaban ser verdad? ¿Qué pasaría si enfrentaran sus propios temores, sus propios secretos? Mientras la noche se hacía más profunda, la tensión se volvió palpable, casi como si el tiempo mismo se detuviera, esperando la respuesta. A lo lejos, un reloj dio la campanada de la medianoche, y el eco retumbó como un grito en la oscuridad. Los 7 últimos pensamientos, ¿qué sucedería cuando la verdad emergiera en cada uno de ellos? El eco del reloj retumbando en la oscuridad pareció abrir una caja de Pandora. La habitación se convirtió en un refugio sombrío, y los amigos comenzaron a mirar uno a uno, como si un peso invisible se interpusiera entre ellos. Elena, con los ojos llenos de tensión, sintió que el aire se hacía denso, como si la esencia misma de la noche les dijera que algo aterrador estaba por suceder. Quizás deberíamos dejar de hablar de esto, murmuró Laura, moviendo nerviosamente sus manos en busca de consuelo. ¿Y si hay algo más profundo aquí?, respondió Miguel, quien intentaba ignorar su creciente incomodidad. Las vidas de todos nosotros están conectadas. Tal vez esos pensamientos, no solo son palabras vacías. Tal vez tienen un poder real. El grupo empezó a tensarse. José se inclinó hacia adelante, su rostro perdía la habitual sonrisa. ¿Y si uno de esos pensamientos está haciéndonos ver cosas que no queremos enfrentar? La risa que antes llenaba el aire se convirtió en un leve susurro, mientras sus amigos compartían temores. La pequeña habitación pareció cerrarse, gruesas sombras comenzaron a proyectarse en las paredes, como si latidos oscuros pulsaran dentro de ellas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando una sombra pasó rápida, apenas visible, al otro lado de la ventana. Todos se giraron hacia ese lado, pero solo sintieron un viento helado que hizo temblar el cristal. ¿Qué fue eso?, suplicó Laura, con voz temblorosa. Solo fue el viento, intentó tranquilizarlo José, aunque su rostro delataba su nerviosismo. Sin embargo, Elena sabía que no podía seguir así. Debemos enfrentarlo. Los 7 últimos pensamientos deben ser liberados, o no vamos a poder salir de aquí. Con su voz firme, retó a todos a mirar dentro de sí mismos, a confrontar lo desconocido. Elena guió a sus amigos a un ejercicio de reflexión, pidiendo que cada uno liberara su propio último pensamiento. La idea era que compartieran su mayor miedo o arrepentimiento, obligándolos a desnudarse emocionalmente. Las confesiones cayeron una tras otra. Laura habló de la traición que había sentido, José reveló su miedo a perder a su familia, Miguel confesó una decisión equivocada que lo atormentaba. Y así, apilando secretos, la atmósfera se hacía más pesada. Justo al final,
cuando todos estaban al borde del colapso emocional, un grito desgarrador estalló en la noche. Era un lamento, un llamado a lo profundo de sus almas. Los amigos se congelaron, helados por el horror que les atravesó. Todo lo habían escuchado, pero la pregunta que surgió fue evidente: ¿de dónde vino? De golpe, la puerta de la habitación se cerró con un golpe certero, seguido de un eco que retumbó por toda la casa. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, mientras lo que quedaba de la calma se desmoronaba bajo el peso del misterio. Debemos salir de aquí, sugirió Miguel, temiendo lo peor. Pero en esos instantes, un silencio profundo los rodeó, y la oscuridad pareció intensificarse. Un susurro apenas audible, como un eco del más allá, parecía provenir de las sombras, dejando caer una advertencia escalofriante. ¿Qué harás cuando tus pensamientos te alcancen? Asustados, se miraron unos a otros, los rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. ¿Lograrían enfrentar sus últimos pensamientos, o serían tragados por la oscuridad? La pregunta ahora resonaba más que nunca. Ellos sabían que el tiempo se acababa y el momento de enfrentarse a su verdad estaba cada vez más cerca. Mientras se preparaban para cualquier cosa, el reloj volvió a sonar, marcando un nuevo ciclo de tiempo, una nueva oportunidad para enfrentar lo inevitable y quizás, la muerte misma. El sentido de urgencia se apoderó de ellos, pero ¿qué pasaría cuando el reloj marcara la próxima hora? El horror no había hecho más que comenzar. El frío caló hondo en sus huesos mientras el silencio se convertía en una presión casi física. La luz de la lámpara titilaba, proyectando sombras danzantes que parecían amenazar con abrumarles. José rompió el hielo con una respiración entrecortada. ¿Alguien más siente que se nos está acabando el tiempo? Elena apretó sus manos contra la mesa. No podemos dejar que eso nos paralice. Necesitamos hablar de lo que sentimos. Su voz, aunque firme, temblaba un poco. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas, y en un instante, el dolor compartido volvió a unirles. Si peticiones de ayuda fuera lo único que escucháramos, quizás no estaríamos aquí, musitó Laura, casi sin darse cuenta. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de significado. Pero antes de que alguien pudiese responder, un estruendo resonó en la planta superior, como si un objeto pesado hubiera caído al suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, con la voz temblando. Pero la única respuesta fue el eco del sonido que se desvaneció en la oscuridad. Tal vez alguien en la casa, comenzaba José, pero Elena lo interrumpió. No hay nadie más aquí. No podemos perder el tiempo. Necesitamos avanzar. Si seguimos en esta tensión, lo peor podría suceder. Si tan solo pudiera borrar un instante de mi vida, confesó Laura, secándose las lágrimas, el día que decidí no quedarme en casa por última vez. El grupo se quedó en silencio, cada uno recordando sus propias decisiones. Miguel finalmente sacudió la cabeza. Una última confesión, una última verdad. Este lugar no nos dejará ir. Cuando el reloj marque la próxima hora, puede que no estemos aquí. Elena tragó saliva, sin poder evitarlo. ¿Y si el grito de antes fue una advertencia? ¿Y si se trata de nosotros, de nuestras elecciones y arrepentimientos? De pronto, la lámpara estalló en mil pedazos, cayendo al suelo con un estruendo desgarrador. Las sombras invadieron la habitación, y el corazón de cada uno latía aceleradamente en su pecho. Es posible que algo quiera alimentarse de nuestro miedo, gritó Miguel, perdiendo la compostura. No puedo quedarme aquí. Voy a buscar una salida. Mientras Miguel se precipitaba hacia la puerta, Elena lo detuvo. Espera. ¿Estás seguro de que eso es lo correcto? Después de todo lo que hemos compartido, no deberíamos enfrentarlo juntos. Las luces volvían a titilar, y el ecosistema de lo desconocido se hacía evidente en los temores que, hasta ese momento, habían permanecido enterrados. De repente, una sombra emergió de la esquina, desenfrenada, luciendo casi humana. Hacía eco del grito y se deslizó por las paredes, cada movimiento conllevando un horror palpable. No, no, no. Laura temblaba descontroladamente. ¿Qué es eso? Elena se sintió abrumada. Es hora de que cada uno de nosotros se enfrente a sus últimos pensamientos. Ahora. Hablamos ya, desesperados, comenzaron a compartir sus últimas reservas. Cada confesión era un paso hacia la luz, pero también era un llamado a lo que acechaba en la oscuridad. El eco del reloj resonó nuevamente, esta vez más fuerte. Era una cuenta regresiva. Segundos. Hasta que, al final, se escuchó un golpe severo en la puerta, seguido de un ominoso susurro. Tu último pensamiento te reclamaré, resonó en el aire. El grupo quedó paralizado, cada uno con su verdad a cuestas. ¿Serían capaces de confrontar lo que realmente temían? ¿O se convertirían en parte de esa sombra, atrapados para siempre? La oscuridad se multiplicaba, mientras al mismo tiempo parecía ralentizarse, empujándoles a la lección final, enfrentarse a la verdad o dejarse llevar por el terror.
La respuesta estaba a punto de revelarse. ¿Quién se levantaría del abismo y quién se perdería para siempre en la noche? Un giro inesperado se acercaba y era solo cuestión de minutos. El aire se espesó con un silencio helado, opresivo, mientras cada uno aguardaba la llegada de la próxima hora. Las sombras danzaban en la esquina, como si se estuvieran burlando de su situación. La presencia que había surgido en la oscuridad parecía cobrar vida propia, una entidad sedienta de secretos. ¿Y si no hablamos? ¿Y si nuestro silencio nos condena?, preguntó José, con la voz quebrada por el miedo. Sus ojos buscaban entre el grupo, cada uno reflejando sus propios demonios. Laura se desplazó nerviosa en su silla. No tengo más que decir, no quiero recordar, murmuró, sacudiendo la cabeza. La desesperación en su rostro era evidente, su miedo tangible. El eco del susurro resonaba dentro de su cabeza como un tambor. ¿Qué podía perder al hablar? Todo, pensó. Por favor, exclamó Elena, si alguno de nosotros está dispuesto a rendirse, entonces estamos perdidos. La determinación en su voz era un reflejo del terror que sentía en su interior. No puedo dejar que esto me consuma. Todos hemos tomado decisiones. Pero ahora, esto está más allá de nosotros. Miguel, en el borde de la desesperación, se acercó a las puertas, como si un acto de valor pudiera abrir un camino a la salvación. No hay respuestas aquí. Solo sombras. Solo mentiras. ¿Es eso lo que queremos enfrentar? No hay otra opción, intervino Elena. Hagámoslo juntos. Debemos compartir lo que somos, lo que hemos sido, para que la oscuridad no nos devore. Las luces titilaron aún más, como un aviso, un recordatorio de que el tiempo se les escurría como arena entre los dedos. Con cada respiración se sentía más pesado su pecho. Laura, sintiéndose impulsada por una fuerza invisible, finalmente habló. El momento que más me pesa, fue cuando decidí dejar a mi hermana en casa aquella noche. Ella nunca debió ir nunca. Y ahora no puedo deshacerme de eso. Un escalofrío recorrió la habitación. Sus confesiones se habían convertido en un improvisado ritual, pero el precio a pagar era muy alto. ¿Qué pasaría cuando abrieran la puerta a sus pasados? Mi mayor arrepentimiento, José tomó aire, fue dejar que la ambición me separara de aquellos que realmente importan. El día en que elegí un trabajo sobre mi familia, perdió su sentido. Nunca pensé que el éxito costara tanto. Las sombras parecían agitarse al escuchar esas palabras, como si supieran que sus verdades eran el combustible para su hambre. Miguel se quedó en silencio, mirando a los demás con la mente corría a 1000 por hora. La lucha interna estalló dentro de él. Yo no sé si puedo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente, musitó Elena, casi en un susurro. Estamos aquí para ti. Todos tenemos nuestros propios pensamientos oscuros. Pero esto es un momento de conexión, de liberación. No podemos dejar que ellos nos atrapen. El eco del reloj repiqueteó, marcando el tiempo al que todos temían. Un miedo calentó la habitación mientras suena un crujido en la puerta. Una sombra más oscura que las demás se deslizó, resonando con un eco aterrador. Hablaremos de verdad. Entonces, enfrentaréis la consecuencia de vuestras elecciones. Laura dejó escapar un grito ahogado, las sombras parecieron acercarse más a ellos. Cada uno se encontró atrapado no solo en la oscuridad, sino con sus propios arrepentimientos. Las paredes parecían acercarse, mientras que el tiempo se deshilachaba, estirando cada segundo a una eternidad. Podrían unirse en sus confesiones lo suficiente como para ahuyentar la oscuridad. O se convertirían en parte de ella. El reloj marcaba la siguiente hora. En ese momento, la incertidumbre se volvió palpable. Una pregunta en el aire suspendió la respiración: ¿qué precio están dispuestos a pagar por la verdad? La sombra esperaba, lista para reclamar su parte. En la penumbra, una luz titilante se abalanzó sobre ellos, mientras una voz decía: el tiempo se ha acabado. Y todos sintieron que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. La respuesta a sus miedos estaba a punto de aparecer. La oscuridad se espesó aún más, como si estuviera presente en cada rincón de la sala, y la voz de la sombra resonó con un eco profundo y aterrador. ¿Estás listo para pagar el precio?, preguntó con un tono grave que hacía temblar el suelo bajo ellos. Miguel, anclado en su propia lucha, dio un paso atrás, temblando visiblemente. ¿Qué significa esto? ¿Qué precio? La confusión y el miedo se entrelazaban en cada palabra que salía de su boca. Pero la sombra solo sonrió, con una expresión que era tanto provocativa como amenazante. Las verdades que comparten son poderosas, pero recuerda, la verdad no siempre es un alivio. A veces, es una carga, anunció. Sus ojos parecían brillar con una luz oscura, buscando desentrañar lo que cada uno de ellos guardaba en su interior. Si no hablamos, seremos arrastrados al abismo con nuestros secretos, sugirió Elena, su voz temblorosa pero firme. Hablemos. Lo haremos por nosotros y por aquellos que ya no están.
Las palabras de Elena resonaron en la mente de Laura. Su hermana, tan joven, tan llena de sueños. Se le hacía un nudo en la garganta. La sombra parecía alimentarse de su dolor, acercándose un poco más con cada golpe de su corazón, que hacía eco como un tambor ansioso. ¿Qué tal si hablo yo? José interrumpió, su rostro decidido pero visiblemente pálido. La vez que comencé esa relación con alguien comprometido. Pensé que podía cambiarlo, que podría hacerlo feliz. Pero en realidad, solo causé dolor. La culpa lo envolvía, y la sombra, como consciente del poder de su confesión, se agitaba con gusto. Un silencio sobrecogedor invadió la habitación mientras todos lo miraban, enfrentando las sombras personalizadas de sus propios miedos. ¿Quién quiere ir después?, preguntó la sombra, provocativa, con una sonrisa que hizo que el aire se volviera más denso. Yo, comenzó Miguel, aunque su voz se perdió, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad misma. La vulnerabilidad le apretaba el pecho, como un nudo inquebrantable. Me escondí cuando más necesitaban. Toda mi familia está dividida, y ninguna de mis decisiones ha tenido sentido desde entonces. Las luces del entorno comenzaron a parpadear de nuevo, como si reaccionaran a cada confesión, a cada dolor expuesto. Con cada palabra que salía, la tensión podía sentirse vibrante, palpitante en el aire. No puedo seguir así, murmuró Laura, sintiendo la presión que oprime el corazón. El remordimiento me está matando. Nunca pensé que el amor podría ser tan peligroso. La sombra se acercó un paso más, y con su aliento helado, susurró, la oscuridad ganará si no lanzan al exterior sus secretos. Sería hora de liberar esas cargas. La revelación fluía ya entre ellos y los empujaba a confesar lo impensable. En un instante, un grito resonó desde el fondo, un eco desgarrador de Laura. No puedo perder más. El desesperado grito trajo un silencio sobrecogedor, como si el tiempo se detuviera. ¿A qué estás dispuesta a renunciar para liberar esa carga? La sombra preguntó, hurgando en sus miedos más profundos. El suelo empezó a temblar con más fuerza, y Miguel cayó de rodillas. No más. No más secretos, no más sombras. Para detener esto, debemos enfrentar lo que somos. Su voz se elevó, una declaración valiente que resonó en el aire, y con esas palabras, la habitación comenzó a iluminarse y a llenar de reflexión, empujando a cada uno a la orilla de la verdad que temían. Pero antes de que pudieran procesarlo, un destello de luz inundó todo, desatando un caos de sombras que giraban y se retorcían. Si desean la verdad, proclamó la sombra, deben confrontar lo que han hecho y desear lo que siempre temieron. El miedo y la incertidumbre eran palpables, pero una pregunta retumbaba en sus mentes: ¿cuáles son las sombras que están dispuestos a desenterrar para salvarse de estas paredes? Cuando el silencio se instaló nuevamente, el reloj marcó una última hora. Decisiones debían ser tomadas, y el tiempo se acababa. El aire se tornó denso, como si cada respiración se volviera un esfuerzo titánico. Las sombras danzaban frenéticamente, y la presión del momento amenazaba con aplastarlos. Laura se frotó los brazos, buscando alguna protección contra el frío que venía de la sombra, quien ahora se alzaba con algo más que simple curiosidad. Había una malicia palpable. «Hablemos de una vez», gritó José, su voz un estallido de desesperación. «No vamos a salir de aquí si nos seguimos ocultando detrás de las mentiras. Todos perdimos algo. Vamos a compartirlo. Ya basta de esconderse». La sombra sintió lentamente, disfrutando el espectáculo. «Puedes soportar lo que vendrá. La verdad puede ser un espejo que no te gustará ver». «Repítelo», siseó Miguel, sus ojos desbordantes ya no de miedo, sino de desafío. Algo había cambiado en él, una chispa de determinación. «Estoy listo. Estoy cansado de cargar con este peso». Fue entonces cuando Elena, con voz temblorosa pero resuelta, dio un paso adelante. «Aceptar nuestras verdades no significa que vayamos a salir ilesos. Todo lo contrario, nos hará vulnerables». Su mirada se encontró con la de cada uno, llenándolos de un valor silencioso. «Pero creo que es el único camino hacia la libertad». Un silencio abrumador siguió a sus palabras. Nadie sabía qué pasaría a continuación, pero todos sentían que ese momento sería decisivo. La sombra observó, ansiosa. Les encantaba ese juego, ese tira y afloja entre el miedo y la valentía. «¿Alguien más?», inquirió, su voz casi un murmullo, atrapándolos en una telaraña de incertidumbre. Aún así, los corazones latían frenéticamente, temiendo el instante de la revelación. «Yo estoy lista», dijo Laura, rompiendo el silencio como un cristal estallado. «Estoy lista para perderlo todo si eso significa liberarme de esta carga». El temor relampagueó en la habitación, pero la resolución de Laura iluminó su rostro con unas respuestas. La sombra las miraba con creciente interés, como si viera algo que nunca pensó presenciar. «Entonces, comparte tu carga, y veamos qué sucede». Mi hermana Laura inhaló profundamente, sus palabras salpicadas por las lágrimas que ya se asomaban. Ella no era solo alguien a quien amaba.
Era mi vida y nunca debí dejar que se fuera sola aquel día. Su voz se ahogó en el dolor, pero sus ojos ardían con la furia de la verdad. Me quedé callada cuando tenía que ser su voz. La traicioné, una resonancia dolorosa llenó la sala. Era como si cada confesión les estuviera desnudando, despojándolos de todo lo que creían ser. José miraba a Laura con un profundo sentimiento de compasión, mientras Miguel veía sus propios remordimientos reflejados en ella. Tú no eres la única, sollozó él, ahora levantándose nuevamente. Yo perdí a mi hermano. Hice lo mismo que tú, dije que no podía ayudar, que estaba demasiado ocupado. Lo dejé caer, las lágrimas comenzaron a fluir por los rostros de todos, intensificando la atmósfera. El lamento colectivo resonaba como un canto fúnebre. La sombra sonreía, era un festín lo que estaban brindando, un espectáculo de dolor humano. Vamos, sigan, urgió la sombra con voz venenosa, y sus palabras se sentían como un susurro tentador en sus mentes. ¿Qué hay de ti, Elena? ¿Qué sombra esconderás por más tiempo? Las palabras sonaron como el canto de sirenas para ella. Sintió la presión apretando su pecho. Yo fui la causa del sufrimiento de mi mejor amiga. La dejé en la estacada cuando más me necesitaba, y no hay excusa que la justifique. Se tapó la cara mientras las lágrimas caían. Me siento sucia, el caos se desató de nuevo, esa ola de emociones que arrastraba a cada uno, como un tsunami. Las confesiones estaban abiertas, las sombras y el dolor proliferaban, pero había algo más en el aire, la fragancia del poder que comienza a brotar de la verdad. Si siguen así, la sombra continuó, deseando llevar el juego al siguiente nivel, esto será solo el comienzo. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para que se acaben estas sombras? La habitación cobró vida con una nueva energía. Ellos sabían que estaba en juego mucho más que la verdad, había la posibilidad de cambiar sus destinos. Un silencio temeroso se cernió antes de que Miguel, la voz firme, exclamara, estamos listos para lo que venga. Y con esas palabras retumbantes, la luz que había comenzado a brillar nuevamente tembló, como si la realidad estuviera a punto de romperse. ¿A qué verdad estaban dispuestos a enfrentar? ¿Qué más se revelaría en este juego de sombras? Un grito desgarrador resonó en la espesura y luego, el caos se desató, empujándolos a todos hacia un abismo aún más oscuro. Lo que hallaran al final de ese viaje, nadie podía atreverse a imaginar. El caos fue inmediato. Se sintieron arrastrados por una fuerza invisible, como si la sombra los hubiera atrapado en un remolino de desesperación. Las paredes temblaban, el suelo se retorcía y los rostros de sus compañeros se distorsionaban entre el pánico y las lágrimas. Laura, entre susurros de horror, logró tomar aire. No, no, esto no puede estar pasando. La luz parpadeaba, y cada destello parecía moverse al ritmo de sus corazones erráticos. Miró a Miguel, quien había tomado su mano. Había una conexión entre ellos, una promesa de no ceder, de resistir. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblando. Debemos deshacernos de esta sombra, de este miedo, murmuró Elena, mientras algo en su interior empezaba a arder con fuerza. No podemos dejar que se rían de nosotros. Esto es nuestro momento. La sombra se alzó, cubriendo cada rincón de la habitación como un velo oscuro. Piensan que pueden luchar contra mí. Cada confesión que haga será tu mayor debilidad, burló, susurrando como un viento helado. Sus pensamientos son mis aliados, sus recuerdos serán sus cadenas. Eso es lo que crees, afirmó José, apretando los puños. La verdad puede ser dolorosa, pero también puede liberar. Tú solo eres la manifestación de nuestro propio miedo. Mientras decía esto, el brillo en su voz se intensificó, provocando que un leve resplandor apareciera en su interior. Eso es, añadió Laura, dejando de lado su angustia. No son más que ecos de lo que llevamos dentro. Podemos reescribir nuestras historias, cambiar el final. No hay sombra que pueda absorber mi luz. La pronunciación de esas palabras pareció vacilar a la sombra, un parpadeo en su oscuro rostro. Algo se rompió en el aire cuando sus verdades comenzaron a liberarse, brotando como llamas danzantes. ¿Qué más tienen para mí? La sombra se balanceó, una tormenta de resentimiento hirviendo. ¿Quién más está listo para compartir su carga? Yo, dijo Miguel, su voz resonando, llena de dolor y fuerza. A veces, a pesar de estar rodeado de personas que amo, me siento completamente solo. La carga de mis secretos, mi indecisión, me ha consumido. Pero hoy voy a liberarme. Las palabras caían como piedras en el agua, creando ondas de liberación. A su lado, Elena replicó, y yo seré la primera en enfrentar mis sombras. Hoy, comparto no solo mi dolor, sino mi decisión. Estoy aquí para sanar, incluso si eso significa caer de nuevo. ¿Qué harán entonces? La sombra se mostró desconcertada, ya vacilando en su poder. Nosotros no estamos solas en esto. Nuestras historias se unen, pronunció José. Es momento de revelarlas.
Vamos, juntos, y en esa unión, la luz se intensificó. El brillo del verdadero poder, de las confesiones liberadoras, se hizo palpable. La sala comenzó a vibrar. Cada confesión se transformaba en una chispa que iluminaba la opaca oscuridad. La sombra retrocedió, como un monstruo fangoso ante la luz del sol. Pero en el fondo, podía sentir que su tiempo estaba llegando a su fin. Carne y hueso no podían ser destruidos, pero su esencia podría desvanecerse. No piensen que estoy vencida. Lo que han comenzado, aún no ha terminado. Las sombras siempre estarán con ustedes. No si nos enfrentamos a ellas, retumbó Laura, mientras la iluminación alcanzaba su clímax. Hoy, comenzamos a recuperar lo que se nos fue. Con una última explosión de luz, el caos se detuvo. La habitación estaba en calma, el aire pesado se disipó. Pero, antes de que pudieran comprender lo que sucedía, la sombra dejó escapar un grito desgarrador, que resonó y se desvaneció, como una tormenta huyendo, y en ese instante, un eco crujiente llenó el aire. Algo temible, oscuro y frío brotaba del suelo, y un nuevo desafío se alzaba. Una puerta se abría en el fondo de la sala, gimiendo como si estuviese viva. ¿Quién se atreve a cruzarla? La voz de la sombra, ahora distante pero aún palpable, resonaba en sus mentes. Laura se volvió a sus amigos, el miedo presente pero disminuyendo. Era el momento de decidir. ¿Vamos juntos? Un murmullo colectivo siguió. Resonando con la certeza de que la verdad les había dado poder, lo desconocido no podía asustarles. Pero, ¿qué horrores y verdades los esperaban más allá de esa puerta? Las sombras estaban lejos, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire que rodeaba a Laura y sus amigos era denso, tangible. La puerta era oscura, como si el mismo espacio entre ellos y el umbral estuviera cargado de una energía inquietante. Con cada segundo que pasaba, el ambiente resonaba con sus propios latidos, como si la habitación misma estuviera viva, expectante. Hay que hacerlo, insistió Miguel, apretando con más fuerza la mano de Laura. Firme, pero con un atisbo de duda en sus ojos. No podemos quedarnos aquí, pero ¿y si lo que hay detrás es peor que lo que acabamos de enfrentar? Solo lo sabremos si cruzamos, respondió Elena, sin apartar la mirada de aquella abertura. En su voz había una resolución que le impulsaba a moverse aunque su corazón palpitara acelerado. Mientras se acercaban, el susurro de la sombra aún reverberaba en sus mentes. Las sombras siempre estarán con ustedes. Aquellas palabras se aferraban a cada uno como si fueran presagios, como un eco que no cesaba. José rompió el silencio. Recuerden lo que hemos aprendido. Todo esto es parte de nosotros. Nuestras vulnerabilidades, nuestros errores, son nuestras historias. La oscuridad puede asustarnos, pero no puede definirnos. ¿Y si hay secretos que no queremos enfrentar?, preguntó Laura, su voz vibrando con la incertidumbre. ¿Y si al abrir esa puerta, descubrimos verdades que deseamos permanecer ocultas? Prefiero conocer mis propios demonios que vivir con el temor de lo que podrían ser, dijo Miguel con firmeza. Era evidente que había tomado la delantera. Eran sus sombras y las de sus amigos las que estaban en juego, y eso significaba responsabilidad. Entonces, vamos, propuso Elena, con un gesto hacia la puerta. En ese momento, parecía que todos respiraban al unísono, como invocando a una fuerza mayor que les guiara. Con un paso decidido, cruzaron el umbral. Al hacerlo, la oscuridad los envolvió, como un abrazo helado. Sus corazones latían desbocados. La entrada se cerró detrás de ellos con un estruendo que resonó en sus oídos, como un clamor lejano que los instaba a avanzar. Lo que encontraron al otro lado no fue la monstruosidad que esperaban, sino un vasto vacío iluminado por destellos intermitentes. Recuerdos, miedos y deseos flotaban a su alrededor como hologramas en llamas. Cada imagen era más vívida que la anterior, haciéndoles sentir el calor y el frío de sus experiencias pasadas. Miren, gritó Laura, señalando la primera proyección. Era la imagen de su infancia, jugando en el parque. Risas y alegrías brotaban de aquel recuerdo, pero pronto se tornaron en sombras cuando se convirtió en una escena de rechazo, de su primer gran fracaso. No quiero ver esto, exclamó, cubriéndose los ojos. Debemos enfrentar nuestro pasado, es parte de lo que somos, dijo José, su voz firme y clara. Mientras estemos juntos, no hay nada que temer. Mientras las imágenes seguían flotando, encontraron la figura de la sombra que habían enfrentado antes. Era una figura menos amenazante, casi vulnerable. ¿Qué buscas, si no es el miedo?, preguntó, tono ácido y burlón. Laura miró a sus amigos. No estamos aquí para rendirnos. Este es un viaje. No solo de enfrentar lo que está oculto, sino de sanar. En ese instante, una imagen de una futura celebración, llena de colores y risas, brilló intensamente ante ellos. La promesa de lo que podían construir juntos les dio valor. Fue un destello, y frente a eso, los otros recuerdos comenzaron a desvanecerse. ¿Qué más nos espera aquí?,
susurró Miguel, la anticipación palpable en su mirada. Las luces comenzaron a girar, creando un torrente de imágenes en movimiento. Pero al mismo tiempo, las sombras en los bordes del vacío comenzaban a insinuarse. Una voz retumbó, más profunda que antes. ¿Qué es lo que realmente temen enfrentar? Les prometo que lo descubrirán, pero no sin consecuencias. Consecuencias, repitió Elena, el miedo apretando su pecho. Pero antes de que pudieran procesar esas palabras, el vacío comenzó a cerrarse a su alrededor, como si el espacio mismo les advirtiera de lo que venía. La oscuridad se acercaba, y antes de que pudieran reaccionar, se sintieron absorbidos por un torbellino de recuerdos, sensaciones y terrores que chocaron con ellos a una velocidad desgarradora. Fue un recorrido entre la luz y la sombra, el camino entre la verdad y el miedo, la salida se desvaneció. Estaban realmente listos para enfrentar lo que iba a venir. Ya no había regreso, pero el reto apenas comenzaba. El torbellino de emociones y recuerdos los engulló por completo. Laura sintió que sus pies ya no tocaban el suelo. Era un viaje en el que el tiempo carecía de sentido, donde todo parecía un caos entrelazado. Su mente se inundó con imágenes de las decisiones que habían tomado, las heridas que no habían sanado y los sueños que habían dejado de lado. A su lado, sus amigos parecían experimentar lo mismo. Elena con lágrimas en los ojos al recordar su primera decepción amorosa, Miguel visiblemente pálido mientras revivía una traición que lo marcó para siempre. ¿Dónde estamos?, gritó José, su voz resonando en el abismo. Pero no había respuesta, solo un eco que se desvanecía en la lejanía. Las luces comenzaron a tomar forma, como figuras danzantes en un escenario lleno de niebla. Laura intentó aferrarse a una de ellas, dirigida por un instinto profundo. Era un destello de esperanza, un recuerdo compartido, un día soleado entre amigos, lejos de toda sombra. Se sintió atraída hacia esa imagen, aquí estaban, alegres y despreocupados. Pero justo cuando pensó que podría tocarlo, una sombra oscura emergió, devorando la luz. No puedes escapar de tu verdad, susurró la sombra en un tono burlón. Es tuya, siempre lo será. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba aterrada, pero también decidida. No eres más que un eco de nuestros miedos. Ya no puedes controlarnos, replicó con toda la fuerza que le quedaba. Los amigos, escuchando sus palabras, se agruparon, formando una cadena de apoyo. Estamos juntos en esto, dijo Miguel, mirando a Laura con desafío. Lo que enfrentamos hoy no es más que el reflejo de quienes somos. Y si tenemos que luchar, lo haremos juntos. Las sombras comenzaron a moverse, volviendo a tomar formas aterradoras, como los recuerdos que habían intentado dejar atrás. Pero, por primera vez, pronto se dieron cuenta de que no estaban solas en esa lucha. La energía de su unión se convirtió en una luz brillante que enfrentaba al horror, ese mismo horror que había atormentado sus corazones por tanto tiempo. Entonces, la voz resonante volvió a retumbar, esta vez con una intensidad diferente. El pasado es solo una semilla. ¿Qué desean cultivar en su futuro? Queremos sanarnos, respondió Elena, su voz clara como el cristal. No más cargas. No más sombras. Ya no, gritó Laura, su corazón ralentizándose mientras cada una de sus palabras parecía desafiar a la oscuridad. Queremos ser libres. Con su declaración de intención, la luz que los rodeaba creció. Las imágenes de su pasado, en lugar de degradarse, comenzaron a transformarse. Las escenas dolorosas se desdibujaron, dando paso a nuevas visiones, momentos de triunfo, amistades renovadas y nuevas esperanzas que aún estaban por descubrir. La sombra se retorció, casi como si estuviera herida, pero continuó insistiendo. Pero saben realmente las consecuencias de lo que están pidiendo. La verdad siempre duele. Preferimos el dolor de la verdad a la paz de la ignorancia, replicó José, su voz resonando con determinación. Con esas palabras, una explosión de luz iluminó el vacío, llenando cada rincón de un resplandor cálido y brillante. Las sombras intentaron aferrarse, pero cayeron en un torbellino de color, desvaneciéndose como un aterrador espejismo. De repente, un nuevo portal se abrió ante ellos. En el umbral, brillaba un cielo claro y prometedor. La voz, ahora más suave, les susurró, ¿están listos para el siguiente desafío? Los amigos se miraron, el corazón latiendo fuertemente, uniendo sus manos una vez más. Sí, afirmaron al unísono. Antes de cruzar, Laura sintió un escalofrío. ¿Pero será peor? La luz comenzó a serpentear de nuevo, y con un último vistazo a las sombras que se disipaban, entraron en el nuevo portal, desconociendo lo que el futuro les deparaba. La luz se desvaneció tras ellos, y una voz grave resonó en el aire. Sigan adelante, si se atreven. Porque lo que les espera, cambiará todo. La luz les envolvió, y con cada paso se sintieron como si dejaran el peso de sus sombras atrás. La deslumbrante claridad de lo desconocido comenzaba a tomar forma,
y ante ellos se extendía un vasto paisaje, lleno de colores vibrantes y un aire fresco que les infundía una energía renovada. Era como si sus almas se despejaban, permitiéndoles respirar por fin. «Lo logramos», murmuró Laura, llena de incredulidad. Sus amigos intercambiaron miradas, un reflejo de incertidumbre pero también de esperanza. La experiencia de enfrentar sus verdades y descubrirse había cambiado el curso de sus vidas. «Estamos aquí», dijo Miguel con voz firme, sintiendo el abrazo del nuevo amanecer. «Esto es solo el comienzo de lo que podemos ser». Con cada palabra, la certeza llenaba el aire, como un canto a la vida que estaba por venir. Mientras avanzaban, una figura apareció a lo lejos. Era igual a la sombra que habían enfrentado, pero ahora, en lugar de amenazar, parecía más un guía. «Bienvenidos. Habéis enfrentado lo que temíais. Ahora, el siguiente paso es aprender a vivir con esto». «¿Qué pasa con nuestras sombras?», preguntó Elena, su voz temblando un poco. «Siguen ahí». La figura sonrió con comprensión. «No desaparecerán, pero aprenderán a coexistir. Cada uno de sus miedos y dolores es parte de su historia, y ahora formará la base de su fortaleza. Solo a través de la aceptación pueden transformarlos, la emoción se apoderó de ellos. Es hora de celebrar lo que hemos aprendido. Cada elección que hicieron y cada dolor que enfrentaron es una lección», dijo la figura extendiendo los brazos, como invitándolos a unirse en un abrazo de unidad. Fue un gesto que eliminaría la distancia y la separación que habían sentido durante tanto tiempo. Juntos, cada uno de ellos comenzó a recordar momentos de alegría, los instantes amados que se habían desvanecido entre las sombras. Risitas de sus épocas en la escuela, juegos en el parque, la calidez de los abrazos de sus familias, y todas esas pequeñas cosas que nunca se deberían olvidar. Cada recuerdo que emergía era un nuevo ladrillo en la construcción de un camino hacia la luz. Laura sintió que algo en su interior se desataba, como si las cadenas de culpa que habían pesado sobre ella comenzaban a romperse. «¿Podremos compartir nuestras historias?», preguntó, buscando conexiones incluso con aquellos camaradas que aún llevaban sus propias cicatrices. «Por supuesto», respondió la figura, guiándolos hacia un claro donde una comunidad se congregaba. Habitantes con historias similares, gentes que también habían luchado con sombras. Allí, compartieron risas y lágrimas, consolándose y alimentando sus espíritus. Ellos eran faros de esperanza, un recordatorio de que no estaban solos. Con el paso del tiempo, sus corazones comenzaron a sanar. Comprendieron que cada uno había pasado por batallas personales, pero juntos abrieron un camino hacia la comprensión, el perdón y la aceptación. Se dieron cuenta de que el amor y el apoyo podía cambiar la perspectiva, iluminar rincones oscuros y dar lugar a una nueva vida. Cuando se hicieron amigos de sus historias, la figura que los había guiado apareció una vez más. «Recuerden, la luz no borra las sombras. Simplemente les permite coexistir. El valor de vivir no es en ausencia de miedo, sino en la elección de avanzar a pesar de él». Y así, en aquel claro vibrante, la vida comenzó un nuevo ciclo. Aprendieron a cultivar su futuro con verdades compartidas, risas inolvidables y un fuerte lazo de amistad. Aquel grupo de amigos, que antes se había reunido un día en la oscuridad, ahora brillaban como un faro de luz en un mundo nuevo, con historias entrelazadas, donde cada uno era parte del todo. Con el tiempo, empezaron a contar sus experiencias, a compartir sus historias. Se convirtieron en impulsores de esperanza para otros, guiando a aquellos que todavía tenían miedo de enfrentar sus sombras. Porque en su viaje tan intenso, habían descubierto que vivir con autenticidad y en el presente era lo más poderoso que podían hacer. Así, cada uno de ellos continuó su andanza, valientes y decididos a no dejar que sus sombras pudieran más. Porque la verdad les había liberado y juntos, estaban listos para enfrentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Ahora, con un corazón renovado y un espíritu valiente, caminaban hacia adelante, dejando atrás solo las memorias de sus sombras, renaciendo a la luz. Y ahora tú, si has llegado hasta aquí, no te vayas sin hacer algo increíble. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar sobre el poder de la verdad. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Te necesitamos.